tengo en el tope de ese tendón, en profundidad, detrás de la clavícula, y en esa dirección voy a ir hacia la primera costilla. El primer músculo chiquitito que viene es el homoioideo, no va a ser palpable. Como les digo, la anatomía palpatoria es referencia, no es que yo aquí esté tocando el homoioideo, posible. Pero tengo el eco que es sólido, se siente bien. Y sé que posterior viene homoioideo, escaleno anterior, escaleno medio, y en ese punto, un punto sensible a la palpación, puede estar la eminencia del plexo hacia el brazo. Un test de compromiso nervioso es la compresión de esa zona para aumentar la tensión del plexo braquial en esa zona y ver si es que eso puede irradiar la sintomatología para descartar, no sé, un opérculo torácico, un síndrome de opérculo torácico, y ver que el problema es más de la salida del plexo más que de la médula, por ejemplo, o una hernia o algo así. Pasa el plexo desde la columna cervical bajo la clavícula, se mete hacia el pectoral, y desde el pectoral y a nivel axilar se va a ir hacia el brazo, ¿ok? En sus diferentes ramificaciones. El nervio mediano va a tener una dirección por la parte más medial del brazo, desde el bíceps, hace una flexión del codo. El bíceps, su porción medial, relaja. Ya tengo el vientre medial del bíceps, y hacia la axila voy a tener la sensación de encontrar un pulso. Relaja más el brazo. Entonces pueden tener el pulso de la arteria axilar, que luego se convierte en arteria braquial, y puedo encontrar la sensación del pulso. Si encuentro el pulso, voy a encontrar la disposición por donde debería venir el nervio mediano. ¿Okay? Sigue ese recorrido del bíceps. Sé que el nervio mediano tiene que llegar a través del ligamento transverso del carpo hacia la mano, ¿cierto? Por lo tanto, voy a tener una referencia por medial, pero sé que viene mucho más medial el nervio ulnar. Entonces, sé que me va a inervar la musculatura del antebrazo flexora. Entonces, sé que tiene que venir por esta región el nervio mediano. Aquí se va a ramificar, recuerden que inerva la musculatura flexora del antebrazo hacia el ligamento transverso del carpo para pasar por el canal del túnel del carpo e inervar la zona tenar de la mano. Okay. Ahí vamos a ver otra diapositiva específicamente qué musculatura inerva. El nervio ulnar va a seguir un recorrido similar, pero un poquito más hacia medial, porque la inervación que va a tener el nervio ulnar es específicamente más de la zona tenar de la mano. Entonces va a ser una disposición un poquito más medial. El nervio ulnar tiene una disposición acá un poco posterior que pasa por la zona de la ulna y el húmero, que es por este punto donde uno generalmente se golpea y le llegan regalos, que uno dice en el campo, que da la corriente, porque es un punto muy externo del nervio ulnar, que es entre la ulna, entre el cóndilo medial humeral y la ulna. Ustedes ya deberían tener dibujado ese triangulito, tienen esos dos puntos, por entre medio de esos dos puntos pasa el nervio ulnar, y luego sigue su recorrido hacia el canal de Bouillon. Aquí está, nos falta el gancho del ganchoso, canal de Bouillon, musculatura de la mano, hipotenar de la mano. ¿Okay? Luego vamos a tener otro nervio que es más posterior, que aquí no se ve bien, a ver si tengo alguna otra imagen. Acá. Tengo el nervio radial. El nervio radial
va a tener este mismo recorrido, pero hace un giro en el canal de torsión del húmero. El húmero tiene como un punto de torsión para el nervio radial. Entonces viene el nervio y genera una vuelta para poder llegar hacia los componentes de los extensores de la mano, del antebrazo y de la mano y de los dedos, ¿ok? Para poder, no tiene inervación específica de los extensores, por lo tanto tiene que ir por un componente extensor y dirigirse hacia atrás para poder inervar los componentes de la musculatura extensora del antebrazo, ¿ok? A nivel sensorial, el nervio radial inervaría la piel desde la segunda falange aproximado hacia atrás. Si es más de los dedos, significa que es o nervio mediano o nervio ulnar. Y si es la parte posterior, y no incluyendo la primera falange aproximadamente, es más sensitivo de la parte radial. ¿Okay? Algún punto como más palpable o molesto del nervio radial puede ser cerca de la cabeza del radio, donde muy cercano a la cabeza del radio, generalmente cerca de unos dos traveses de dedo, hay una eminencia del nervio radial donde puede ser muy sensible, muy molesto, o si nos pegamos en esa zona puede generar irradiación hacia el antebrazo, la parte dorsal. Entonces, para que tengan una referencia un poco por dónde van los nervios, por la musculatura la vamos a repasar un poquito ahora. Entonces sepan más o menos que es porque son puntos más palpables: radial, ulnar, mediano, ulnar, de puntos de disposición de los nervios, para que después sepan más o menos si me pegué un hachazo en la muñeca adelante, es más probable que se dañe el nervio mediano ulnar y no el radial, y qué musculatura se va a afectar, los flexores y no los extensores. Y si afecta a los extensores puede haber algo raro en el radial, entonces no es culpa del hachazo, puede ser otra cosa más, y así empezar a construir una historia clínica tingente. Obviamente lo van a aprender en el camino, un montón de test, pruebas, puesta en tensión del nervio, para construir clínicamente una hipótesis diagnóstica más acertada. Pero sepan que tanto la piel como los músculos y la fuerza son claros ejemplos clínicos de qué nervio y estructura puede estar con algún daño. ¿Ok? Lo mismo a nivel, por ejemplo, específicamente en la mano, nervio ulnar va a abarcar la mitad del cuarto dedo y el quinto dedo por su zona palmar. ¿Okay? Vimos el recorrido que desciende por la zona interna del brazo, pasa por detrás del codo, inerva, por ejemplo, la musculatura del flexor ulnar del carpo, la mitad del flexor profundo de los dedos, que es la mitad ulnar del flexor profundo de los dedos, la musculatura intrínseca de la mano, excepto la que esté relacionada con el pulgar, pero sí los interóseos, por ejemplo, y la sensibilidad relacionada a como el nervio ulnar, ¿cierto? Canal de Bouillon, adormecimiento en la mano de la mitad del dedo, más el dedo completo. Es una referencia de mapeo de que si hay un adormecimiento en esa zona puede estar más relacionado a la característica sensorial del nervio ulnar. Si me caigo y me fracturo el gancho ganchoso articiforme, es probable que esté relacionado al nervio ulnar. Nervio mediano, vimos ya su recorrido por la parte anterior del antebrazo, inerva la musculatura de los flexores profundos del antebrazo, excepto el flexor ulnar del carpo, que es por el nervio ulnar, y parte del flexor profundo de los dedos relacionados al segundo y tercer dedo, ¿okay? Que eso es por el nervio mediano, y cuarto y quinto es por el nervio ulnar.
Va a inervar también la musculatura atenar, como los primeros dos lumbricales, los otros son del ulnar. Y la sensibilidad que van a tener aquí va a estar relacionado al resto de la mano por palmar. O sea, primero, segundo, tercero y mitad del cuarto va a estar relacionado al nervio mediano, que está en el ulnar. Entonces, esa disposición de sensibilidad va a estar relacionado a qué nervio? Mediano. Al mediano, ¿ok? Y además, recuerden que les dije delante, la sensibilidad de la parte superior de los dedos por dorsal. Nervio mediano, los primeros tres, nervio ulnar, cuarto y quinto, en la parte superior dorsal. Y el nervio radial va a ser el recorrido posterior, o sea, va a estar encargado de la inervación de la musculatura del pulgar, de extensora del pulgar, extensora de muñeca, extensora de los dedos, extensora del codo, ¿okay? Todo lo que vaya por posterior y sea extensor va a tener un componente de nervio radial, ¿okay? A nivel sensitivo y motor. Pero a nivel sensorial está mucho más relacionado con la mano y abarca, creo que lo hicimos acá, ¿sí? Toda la parte posterior sin incluir la falange distal del dorso de la mano. ¿Okay? Entonces, vayan a hacer esto. Busquen, palpen, vean los músculos